Hola, bienvenidos a un episodio más de Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos con una plática más. Y el día de hoy, pues todavía no llegamos a esa... Pero estamos en las épocas, los ventarrones de Febrero loco y marzo otro poco. Otro poco, los aires de Pascua. Los aires de Pascua. Que me acuerdo que la primera vez que empiezo a ver yo... Oye, siempre empiezo a hacer yo mis pininos, ¿verdad? En hacer en conclusiones y conectar puntos. Siempre en febrero, siempre en estas semanas de marzo, siempre hace aire. Bastante. Hasta que luego veo en Netflix un documentario donde dice, por naturaleza el mundo empieza a hacer mucho aire en esta parte del mundo porque se fertiliza todo el Amazonas y todo este lado con los minerales de los desiertos de África. Y yo, pues decía que no era un colectivo que como todos creíamos que hacía aire, creábamos nosotros mismos el aire. No, era por naturaleza yo. Ok, por eso decía que... Pero por naturaleza, por la propia naturaleza, por épocas. Entonces en este momento estamos viviendo la época de la Pascua. Pero resulta de que para mí había mucha confusión. ¿Por qué Pascua? En determinados lugares se decía la Pascua y en otras religiones y en otras culturas Pesaj. Y yo decía, pues ¿por qué? Pues estoy confundida, no, como que no conectaba bien una y de otra. Hasta cuando seguimos ahí escarbando, me doy cuenta de que son dos fechas, pero de la misma, como el mismo evento, que es el finalizar la cuarentena, los 40 días que comienzan con la venida la llegada de Jesucristo, donde la crucifixión y todo, y luego primero es que el niño nace y luego se viene el día de la Candelaria, otras fiestas, ahí comienza todo eso de los 40 días y yo decía, ¿por qué los 40 días? ¿Pero qué significan los 40 días? Era 40 días en que se tiene las culturas ortodoxas, las iglesias ortodoxas, ellos ayunaban en esos 40 días, no comían nada relacionado con animales. Sí, por eso ahorita, pues ya ves que también en los musulmanes, ¿no? Ahorita están también, o que no fue que este año, ¿verdad? Era como algo muy fuera de lo normal de que la cuaresma y luego algo con los judíos y algo con los musulmanes que empezara casi en el mismo tiempo. Sí, En este año creo que era algo como que no normalmente pasa como está pasando este año, pero ellos también no están comiendo carne. No. No sé cuándo acaba, pero... Y ya ves que pues en la cuaresma también es puro... creo que para Israel termina el 12 de... para ellos termina el 12 de... abril. El 12 de abril. Porque Pascua ¿es siempre el domingo o siempre es el 9? Son el 5. Son 40 días comenzando porque dependiendo año bisiesto. Okay. Ajá, pero entonces es en abril, va a ser la primera semana de abril para Pascua, la Pascua cristiana y la Pascua católica. Entonces ahí es donde yo no entendía, pero es que estaba, te digo, súper confundida. ¿Por qué dos fechas? Es porque son las iglesias cristiana y católica y todas las iglesias ortodoxas. Y yo decía, ¿pero qué son las iglesias ortodoxas? Pues las iglesias ortodoxas nos vamos, que es la iglesia de Rusia, de Grecia, de Rumania, las iglesias Serbia, la de Alejandría, Jerusalén, muy, muy ortodoxos en sus culturas, donde ellos decían, aquí se comienza y aquí no se hace esto y esto, y se come esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí es cuando hasta las pobres gallinas que empezaban a poner un montón de huevos y todos los huevos iban coleccionando. Entonces, al momento de que se terminaba la cuaresma, ¿qué era lo que se hacía?
pues, gastarse todos esos huevos. No, mientras estaban en cuarentena, que no se podían comer nada relacionado con los animales, ni mantequilla, ni crema, ni leche, ni carne, ni huevos, nada relacionado con nada de los animales. Se respetaban todo lo que era animal. Bueno, entonces al momento, pues las personas empezaban a cocer los huevos. En las iglesias ortodoxas empezaban a cocer los huevos. ¿Como para mantenerlos? Para mantenerlos. Y una vez que se terminaba el ayuno, que era de 40 días, pues entre todas las familias empezaban a compartirse huevos cocidos, huevos decorados, huevos pintados, y ahí es donde nace la tradición, porque yo no sabía tan bien cómo nace la tradición del huevo, por qué viene la tradición del huevo, pero también igual viene de la iglesia ortodoxa y viene de la iglesia cristiana y católica. Sí, porque pues ya es como cualquier celebración, y aparte uno le gusta cuestionar todo y le gusta cuestionar lo cuestionado ya. Entonces... No, lo que ya está bien modificado. También. Entonces dije, bueno, ¿a qué punto? Yo he tenido la duda de a qué punto Pascua pasó, porque me imagino que en aquellos tiempos que se celebraba, por ejemplo, lo que era Pascua, pues no era lo que vemos ahorita, huevitos de chocolates, la Pascua. Me acordé también mucho cuando estaba como investigando un poquito sobre esto, preparándome para el episodio de hoy. Me acordé, se me vino así como una memoria bien escondida de la zapatería Tres Hermanos. Los comerciales de la Pascua, era señor conejo, y era un conejo así medio, como que pues estaba medio rarito. Pero me acordé cómo se queda imprentado en tu mente. Impreso, perdón. Aún así, porque pues no, sí celebramos, pero la Pascua, ¿cómo se dice? La comercial, más no la religiosa. No. Porque no ha de ir a andar a misas, pero sí de los huevitos y todo eso. No es de ir a misas, no es de comer las comidas de Pascua. Bueno, aunque los chacales, las tortitas de camarón. Pero no era comer jueves, viernes. No era ayunar. Eran señores ayunos. Y luego me acuerdo, mira, también lo que es ¿cómo se dice? La incredulez de uno. Que eran los domingos, ¿no? Que un domingo de que no podías, donde dicen que no debes de hacer nada. Y que si lavas con la sangre de Dios. Y me acuerdo que una vez tú lavaste ropa porque tenías que lavar ropa. Y mira que yo nada más me acuerdo estar viendo la lavadora y dije, va a salir rojo. Va a salir la ropa roja. Viernes. Y me acuerdo que sacaste la ropa y yo dije, ¡un milagro! No salió roja. Y luego ya después de grande, ¿verdad? De viejón, dije, mijo, pues era simbólico, ¿no? Es simbólico porque... yo pensé que sí, la sangre del agua se iba a convertir en sangre. Porque no, eso ya es en el viernes, jueves, viernes y sábados santos. Son los días santos, la última semana, la semana mayor, donde no debes de hacer eso. No, pues yo, oye, ¿cómo no? Si tienen un montón de chamacos, ¿cómo no? Pues me hay que lavar, y dije, la ropa va a estar manchada con la sangre de Cristo. Y luego salí y dije, mi camiseta saltó bien. Ni modo. Y no salió ni siquiera. Ni se manchó. Salió más blanca. Pero bueno, lo que es Pascua, ¿verdad? Pues es una palabra que proviene del hebreo, que significa paso o salto. Entonces cuando vi eso dije, pues está raro, ¿no? ¿Por qué relacionamos salto con él? Pero pues en el cristianismo es el punto más importante del calendario cristiano porque es la resurrección de Cristo. Que es como el salto como de regresar a la vida, ¿verdad? Porque fue cuando él regresó otra vez. Sí. Y en el judaísmo, y dije, pero ¿por qué los judíos lo celebran también? Que no se supone que es como lo contrario. Ajá. Pero no, estaba equivocado. Pero al parecer para ellos conmemora el éxodo de los israelitas de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces para ellos fue una liberación también, un salto. Sí, un paso a la libertad. Un paso hacia la libertad, pero hay entre ese salto, te voy a explicar, bueno, voy a dar un poquito de lo que yo sé, ¿verdad? Que no es la verdad absoluta, pero está en las escrituras antiguas, donde dice que habían, dentro de esa esclavitud que se quería... Que se necesitaba hacer, pero resulta de que en ese momento los esclavos, que eran
judíos, Ajá. israelitas, pero ellos querían ser sacados de la esclavitud. Pero para entonces se hizo mucho revuelto, empiezan como que sí los vamos a querer liberar, pero ¿cómo se le llama cuando es como el jefe de todos ellos? Ahí en ese momento Sultán, el faraón. el faraón, El faraón. el faraón decía que no y que no y que no, pero entonces como Moisés venía con que tenía la consigna de que tenía que sacar al pueblo de la esclavitud, pero para esto ya estaban como en lucha, en guerra, resulta de que Dios manda una peste, pero luego cuando Dios manda esa peste, pues todos empiezan a cuando hay una peste, ¿verdad? Sí. Se empieza a encarecer todo, ya no hay abasto. Entonces, para esto, allá entre luchas y pláticas, conexiones con el más allá, Dios o el ser superior manda una orden donde dice, ok, vamos a tratar de que todo esto se calme y mandó la peste y no, todavía siguió, pero luego manda y dice, vamos a mandar a un ángel. Y ese es el ángel exterminador. El ángel exterminador venía a exterminar, pero y entonces dice Moisés, oye, no, mi pueblo, pero ¿cómo que mi pueblo? No, yo quiero proteger a mi pueblo. Y le dice, sí, lo vamos a proteger, pero fíjate bien, dijo, de todas las casas, de todos los hogares, un cordero un cordero, fíjate, un cordero y el hijo mayor. El hijo mayor van a ser sacrificados. Y dijo Moisés, no puede ser, yo no es, no. Dijo, pero para esto, los que van a estar, para esto vamos a mandar señales y los que van a estar protegidos, ellos van a tener con el cordero, van a tener que llevar el cordero más limpio, más puro y sacrificarlo. Y una vez que esté sacrificado, sacar su sangre y ponerla en las puertas, en los marcos de las puertas. Oh. Pintarlos. Entonces pintan los marcos de las puertas. Entonces cuando mandan al ángel exterminador, el ángel cada vez que veía esa puerta se la saltaba. Es ahí donde viene el salto. Ah, ok. Se saltaba eso y veía que en la siguiente casa el marco estaba pintado y se salvaba el hijo varón. Y así se fue. Y es por eso que se pudieron salvar muchísimas familias, las familias que creyeron y escucharon cuál era como Sí, la protección. la protección. Ajá, para saber que ellos sí, ok. Ajá, es ahí donde viene el salto. Y esto es en la... Ortodoxa. Ok. Pero igual, porque todo se viene moviendo. Jesús el Cristo nace en esta iglesia ortodoxa, pero entonces, fíjate, el Cordero, fíjate bien la palabra Cordero, ¿eh? Uh-huh. Entonces, Jesús nace, todo se apacigua y ya, Jesús nace, por muchos años no se le conoce, cuando se pierde en la iglesia, cuando habla con los sacerdotes, pero luego ya llega un tiempo, entonces llega el tiempo en que Jesucristo está en la última cena. Y en la última cena Jesucristo, en Cuaresma, Él dice, yo sé que voy a morir. Dice, pero yo voy a morir por el pecado de todos ustedes. Entonces, por eso no sé si en la iglesia dice, ustedes comerán de mi cuerpo y beberán de mi sangre. Entonces nosotros cuando vamos, inclusive en estas épocas de Cuaresma, vas a la iglesia y te dan la hostia. Y te dicen, la hostia y el vino, y te dicen el cuerpo de Cristo. Y es donde Jesucristo dice que Él es el Cordero de Dios que vino a pagar, con su vida vino a pagar todos los pecados del mundo. De nosotros, por eso el bautizo, ¿verdad? También. El bautizo. Para el
pues, limpiarte del pecado. Pero pues eso es diferente, ¿verdad? Porque... Es que... Más bien porque a mí me bautizan a mí me limpian de los pescados de los pecados en pescadosito. Me limpian de los pecados, del pecado mayor en Cuaresma también. Dije, 2 por 1. Alan, pero Alan, ¿cómo se va dando? Porque yo no estaba para nada en esto, Alan. Yo no estaba metida para nada en esto. Por eso yo también dije. Para nada, nada. No tenía nada que ver a que sí que tú hubieras dicho, mi madre, una religiosa, para acá, para allá. No, me pasó con la madrina también. ¿No? La madrina nomás no me llevó a la iglesia. Pero... y bien curioso porque lo que se me da es, no en ese momento, es con el tiempo. Y me lo recuerda ahora hace poco la comadre, porque digo, ay, es Cuaresma. Dijo, ay, qué suave. ¿Y te acuerdas lo que hicimos en Cuaresma? Y yo, así con el signo de interrogación. Le digo, no, pues sí, los huevitos, eso, lo otro, la fiesta. Dijo, sí, pero también fue la fiesta fue el bautizo. Pero Alan, ahí de veras que fue... No lo sé por qué. Ahí es cuando ahorita en este momento, es cuando me doy cuenta de cómo todo se va dando, porque es un año después, no es en ese mismo año, sí, sino un año después, exactamente, tienes un año cuando nosotros vamos y te bautizamos. Sí. Que está la foto y está la foto bien suave. Donde estamos todos y... Sí, fuimos y te bautizamos y lo curioso es que cuando se dan las cosas se dan porque no estaba nada planeado, se nos agarró que oye, si nos vamos y lo bautizamos, sí, la próxima semana, y hablamos y luego por allá mi hermana arregló todo, que la iglesia, que esto, y lo curioso es de que hubo lugar hasta en ese día. Sí, ¿verdad? Porque pues, un día de Pascua pues era cuando están las iglesias a todo Apogeo, perdón. Y como para que todavía... Es que dijeron, hay que bendecir esta bendición. Viene con mucho pecado. Hay que quitarle el pecado a ese. Sí, hay que perdonarlo ya, pobrecito. Míralo, qué bonito. Sí. Y sí, entonces, de ahí... Y lo de ahí nos fuimos a celebrar con la coneja, el conejo de Pascua, no te creas. Lo padre es de también... O como dices también, como en realidad una celebración que no ha estado como tan, entre comillas, presente. Uh-huh. O que no hemos como... Hoy sí, nosotros cada año hacemos algo en Pascua. Festejado. Pero sí, en realidad sí ha formado parte. Sí ha tenido como momentos muy importantes en nuestra vida porque... Sí. Ahora que ya cuando empiezas a hacer como recolección, tú dices, pues es que sí. Uh-huh. Sí. Sí ha habido. Pero pues obviamente, ¿verdad? Uno celebra o más bien año con año. O ustedes me bautizan sin saber, ¿verdad? O sea, sí. Que lo estaban haciendo en Cuaresma, en Pascua. Y luego con el tiempo pues celebramos, pero la Pascua comercial. Ajá, ya sí. Más acá, ¿verdad? Dice, el pueblo que fuerzas lo que vieres, y aquí en Estados Unidos, pues, ¿verdad? El comercio. E igual, entonces dije, bueno, ¿de qué punto? Igual como la Navidad, ¿verdad? Ya ves que era San Nicolás y habíamos hablado sobre las historias paganas de lo que era Santa Claus y cuándo llegó la Pascua que conocemos ahorita. Fuera de la religión, ¿verdad? La comercial. Entonces ya me puse yo a hacer investigación también. ¡Ay! Dije, ¿de dónde viene? Entonces, más bien el simbolismo, ¿verdad? Empezamos con el simbolismo de la Pascua. Algo que encontré, nada más que no estoy muy seguro, era que hay 3 cosas que son como muy simbólicas para la Pascua. El cirio pascual. Y te iba a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es el cirio? El cirio es la vela grandísima que ponen en las iglesias el día que esa es la luz de Cristo. La luz de Cristo. Ajá, okay. Ajá. Tú dirías, ¿verdad? Con todo el acceso al internet hubiera yo buscado que era cirio, pero no. Déjame mejor pregunto. Es el cirio, porque acuérdate, hay una vela chiquita delgadita. Y luego está la gordita. Está la vela más grande y está el cirio pascual. Son los cirios de este tamaño. Sí, las gordotas. Son los que están en las iglesias así en... Altotes. Okay. Altotes. Uh-huh. Y luego los huevos. Y yo dije, pues bueno, ¿de dónde viene el huevo? Y es el simbolismo de la nueva vida y el renacimiento. Dije, pues sí. Y dije, ahora ¿y por qué el conejo? Si el conejo no pone huevos, a mí no me ven la cara. Y le dije, ¿cómo nos confunden también? Porque yo de chico dije, bueno, mira, la ropa va a salir ahorita roja para el cuerpo de Cristo. Y lo dije, ¿cómo voy a la escuela? Y me dicen,
lo único que pone huevos son las aves. Y dije, ¿y el conejo qué? Pero pues lo bueno es de que no pregunté en voz alta en la escuela, si no, imagínate. Me han hecho bullying. Que el conejo Eso, ponía este sí crees tan el, pobrecito. el conejo ponía huevito. Sí, pues eso me sacaba malas calificaciones. Porque Pero ponía que fíjate al yo siempre ponía al conejo como. Pero fíjate que hay ¿Tú también crees? una historia, es que hay muchísimas historias, Ana, muchísimas historias que se cuentan acerca del conejo, porque el conejo sale con el señor conejo sale con el huevito, pues resulta de que tratando de guardar, tratando de como de Salvar. guardar, porque se están juntando todos los huevos, Ok. iban y los metían en hoyos, en hoyos, sí, sí, sí. Entonces resulta de que uno de ellos, dice una de las historias, no me lo creo, ¿verdad? Pero dice que uno de ellos, pues haz de cuenta que le empezaron a meter, empezaron a meter en ese agujero, empezaron a esconder huevos y huevos y huevos y huevos. Cuando el conejo sale y empieza él a sacar, él es el conejo, el que sale de su madriguera y Y empieza empieza a a sacar sacar los todos los huevos. que Oye, le pues habían puesto estás en ese ocupando hoyito. mi lugar. Ese es uno de los, y me dio mucha risa. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea cierto, no lo sé, ¿verdad? Porque Pero busqué, lo ¿verdad? cuentan. Y digo, pues, ¿de dónde salió el conejo? Bueno, el simbolismo del conejo es la fertilidad y la primavera. Y dije, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque dicen, ay, se reproduce como conejo. Pues quiere decir como multiplicación, avance, crecimiento. Pero en esto hay otra, hay otra, porque aquí se habla de Ostara, es, es la época de primavera en la religión, en una de las religiones. ¿En qué religión es la Ostara? En la religión alemana, algo así. Ajá. Ok. Alemana. Ajá. Ostara. Ostara es el inicio de la primavera. Pero para la reina, ¿cómo se llama esta reina? Mm, ¿Cómo se llaman las reinas? La diosa, era una diosa, la diosa Oestre, la diosa Oestre en la mitología germánica, Ok. germánica y anglosajona, pero estamos hablando Sí, pues de. en aquellos tiempos que todavía no eran los países como los conocemos ahorita. Ajá. Las La divisiones eran liebre diferentes. era el animal sagrado. Era el animal sagrado de la diosa Oestre o Ostara, que esa diosa es la diosa de la primavera y del amanecer. Entonces ella tenía como su animal preferido, era la liebre. Ah, Entonces, por ¿por eso qué? está. Porque era la que se reproduce. Liebre y conejo eran como sus preferidas, porque ella era la diosa de la primavera. Entonces, Ah, su animal preferido era la liebre y el conejo, que se reproducen sí, rápido. rapidísimo. Porque se Entonces, estaba buscando y también sí decía que el conejo de Pascua venía del folclore alemán. ajá. Pero no se comercializa hasta en 1890 aquí en Estados Unidos, como igual fue la Navidad también, que venían de, ya ves, aquellos momentos donde se viene mucha migración de allá para acá y entonces aquí es donde se empieza a comercializar. Y la Pascua como la conocemos ahorita, ya ves, también los huevos de chocolate surgen en Francia y en Alemania. En el siglo XIX ya se estaban, allá era normal. Sí. Los moldes de huevito y llenarlos de. Pero aquí es donde se Pero, asocia con y la era por Pascua. eso, pero era por eso, porque por Ajá. Ostara, porque ahí comenzaba el inicio de la primavera, la diosa Ostara, y todavía se sigue usando ese calendario, donde ella es el inicio de de la nueva creación, de la nueva creación. Entonces, por eso es de que allá era normal, allá era algo normal los huevitos, y para este continente no lo eran, pero es cuando se empiezan a comercializar. Sí. Entonces, bueno, pues como todo, ¿verdad? El comercialismo, como el que conocemos ahora, no se dispara hasta los 60. Como en los 1960 es donde se, ¡pum! Pascua, los conejos, los chocolates, de que sea ya regalar, esconder los huevitos y andar buscando. Y entonces, ¿tú tienes recuerdos, por ejemplo, de chica? Porque yo los recuerdos que tengo, bueno, pues yo no me acuerdo
de cuando me bautizan, ¿verdad? Pero veo fotos. Lo que sí me acuerdo es mi tía, que ella nos escondía los huevos más me acuerdo cuando ya estábamos muy grandes y no vamos a andar, tía, por favor, ya estamos muy grandes. Y luego de repente dice, un huevito de 20, trae escondido $20 o $100, no sé cuándo, pues no andamos todos casi aventando uno al otro buscando huevos ya todos viejonones. Pero ella era pero buenísima Ajá. para formar canastas, para formar No me acuerdo un año arreglos. eran un montón de huevos escondidos con diferentes premios y luego a cada uno a nosotros nos regaló la canasta de Pascua con todos los... Sí, Ujú. y como como, o sea, si era una fiesta ese día, bueno, lo disfrutábamos todos, grandes y chicos, ¿verdad? Porque Sí. andábamos ahí buscando los huevos que estaban escondidos en todo el patio y Ajá. Y luego que mi hermana era re buena. el patio estaba pero bien grande. Sí, mi hermana era re buena para salir corriendo y... ¿Te acuerdas que todos con mi hermano? Velo, mira, ahí está el huevo, agárralo, por favor. Y pobrecita la acababa nada más como 2, 3 huevitos. Los tres bebitos. Y... Y sí, la que siempre agarraba la mayor parte de los huevitos Sí, mi hermana. era tu hermana. Y sí, sí, bien. No, no, los juegos que también hacía mi hermana con ustedes. No, no, no. Siempre la pasamos suave. Sí, sí, por eso te decía como no, en realidad no nos dábamos cuenta, pero sí ha formado parte grande de nuestra vida No, la Pascua. y también aparte, también no me doy cuenta, pero Alan, tu cumpleaños está cerquita, está en esos días cuando Pues más el es, de mi hermano. Él casi ajá. prácticamente nació en Pascua. Pero digo, está dentro de esa cuarentena También, donde todos los huevos se están guardando. sí. Pero donde el que sí viene a terminar es ahí, es donde, oye, es un día o 2 días que son la diferencia en que Ajá, después es de su Pascua. cumpleaños. Sí. Y yo digo, oye, qué curioso, cómo no nos damos cuenta, cómo, bueno, al menos yo no me di cuenta de que, ay, sí, naciste en este día, naciste, bueno, ahora ya por curiosidad más grande, ¿verdad? Porque pasan ciertos sucesos, pero en su momento, ay, sí, nació el 6 de abril, yujú, bueno, y nació fulano, pero en ese momento dices, oye, es que padre, ¿verdad? Mira, está relacionado a fiestas grandes, a fiestas también como principios de una temporada, También. Sí, el principio de la primavera. el principio de la primavera, y ahora es cuando yo sí empiezo y digo, no cabe duda, no sé por qué, pero a mí siempre me gusta mucho, 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 mucho la primavera. Aunque yo Sí. haya nacido en el mero Verano. verano, ¿verdad? Donde el sol está pero que arde. Pero yo digo, oye, no puede ser posible, a mí me encanta la primavera. Bueno, pero también vamos a ver a qué hora se nace también, eso Sí, es también, sí. muy No importante. hay algo muy bonito y especial en la primavera, pues el verde ahorita de las plantas, ver todo que empieza como a salir del oscuro. A mí lo que me llama mucho la atención y me da tristeza es de que uno de los países donde se genera, donde hace toda esta revuelta del judaísmo, del cristianismo, ahorita está pasando por los momentos en que está pasando, ¿verdad? Y Pero fue lo llega que un momento en dije. que te pones a pensar y dices, ya hay algo más que... Pues hay mucha teoría conspirativa que muchos de los ataques es por aspecto religioso, no tanto ya político, pero es raro que muchas... Que los países que en su momento fueron las cunas como de las civilizaciones o de las religiones, es ahorita donde está toda la guerra, donde está todo como destruido, donde ya está como más... No tanto Pero pobreza, fíjate, es sino que reprimido. represión. Represión. Sí, pero lo que sí me había estado dando cuenta, Alan, es de que, bueno, vi un documental donde nosotros no nos damos cuenta de lo importante y de todo el pleito que han tenido años, año tras año, todas cientos de años han tenido pleito por querer conservar ciertos ya sean costumbres, ya sean sus minerales, ya sean lo que a ellos les da valía a sus países. El otro día estaba viendo un documental, Alan, es que
está tan chiquito el mentado estrecho del que Hormuz. ajá, está tan pequeño ese estrecho, pero todos los países, todas las cabezas están, todo el enfoque está ahí y es donde están los países de Irán, de Israel, y tú dices, siempre hemos estado en conflicto. Sí, y sí, pues mucho que no cambia. Siempre Y más hemos estado. los que están envueltos, ¿verdad? También. Siempre estamos en conflicto. Se habla cuando se mandan más conflictos o inicia un conflicto en fechas para ellos muy importantes también. Sí, pues ya es cuando te das cuenta que no hay tanta coincidencia. No. Mucho también tiene que ver con... Y es por eso es raro que a veces no le ponemos tanta importancia o nos dicen como que no hay tanta importancia con estas celebraciones cuando tú dices, pues se me hace que sí, porque está medio raro que se planeen muchas cosas alrededor de estas épocas como para que no tengan un tipo de valor fuera de de lo que podemos nosotros controlar. Sí, ¿verdad? Que sí haya energías que sí se estén moviendo, porque por naturaleza, como decía, los vientos, los climas son porque así tiene que ser. Si no hubiera estos aires, no vienen los minerales desde los desiertos de África y luego se muere el Amazonas, y se muere el Amazonas, afecta todo el ecosistema y, o sea, una cosa va con otra, o sea, todo tiene su movimiento. Ya ves, como dicen también cuando planeas, estaría suave un día hablar sobre cómo van las épocas del año y qué debes de hacer. Ya es que dicen que es en el invierno es cuando planeas, pero en la primavera es donde empiezas a ejecutar Ajá, ajá. y en el otoño recibir los frutos de... Y lo curioso que sería un año como lo tienen los años judíos, ¿verdad? Que para los años judíos comienzan en septiembre. Ah, ok. Ajá, en septiembre. Y qué curioso de que comience en septiembre. ¿Por qué? Porque ya en enero, febrero, marzo, y ellos están en plena ejecución. Como me di cuenta que también el calendario, creo que es hindú o en alguna parte de Asia, empieza en abril. Sí. Porque estaba haciendo visitas a varios clientes con los de ventas y todo eso. Y entonces se me hizo muy raro que una de las clientas dice, de hecho ya no podemos pedir nada hasta el 2027 porque nuestro año fiscal va a acabar ya en la semana que entra. Y lo digo, en marzo. Me dice, sí, porque es una compañía hindú. Entonces el año empieza en abril. Y se me hizo tan raro que empezara en abril. Sí. Es lo que se habla de los... Y luego se me olvida que también nosotros estamos con ¿qué es el calendario gregoriano? Gregoriano, ¿verdad? sí. Pero no es el único que existe y no todos los países se rigen con esos calendarios. No. Así es de que, bueno, pues, pero ahora sí, como dicen, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Sí. Yo todavía cuando estaba chiquita, que me preguntas, ¿verdad? Si tengo alguna vivencia. Que se me hace la pregunta y nunca me dejaste contestar, pero te vuelvo a hacer la pregunta otra vez. ¿Tú te acuerdas o tienes recuerdos de Pascua? Tengo un recuerdo de Pascua cuando estaba chiquita y por ahí debe de andar la foto, donde estoy yo, está mi mamá, estoy yo, y lo más seguro es de que es mi hermano mayor. Y los dos estamos ahí saliendo de la iglesia. Y es que antes se usaba que saliendo de la iglesia, pues el día de Pascua tú ibas a la iglesia, ¿verdad? Sí. Eso sí lo hice con mi mamá, pero pues así que yo se los haya inculcado a ustedes, pues no. Pero bueno. Entonces resulta de que vamos saliendo de la iglesia y siempre saliendo de la iglesia estaba el fotógrafo con un conejo grandote. Okay. Entre blanco, rosa y azul. Y ahí estamos nosotros con esa foto. Me acuerdo haberla visto mucho tiempo después, pero lo más seguro es de que mi hermana la tiene en su archivo. Ah, ok. Ajá. Lo más seguro es, estamos ahí bien, saliendo en ese día. Uh-huh. Y está esa foto y que digo, mira, mi mamá también nos festejaba. ¿Sí? Porque eso sí, con vestido así muy ampón y todo. Sí, y estábamos ahí porque eso es lo que también, como es la primavera, como es lo nuevo, se sugiere, se nos invita
a que todos, y no sé si habrás visto que todas las tiendas tienen muchos vestiditos de niñas o vestidos en esos colores pasteles, Sí, sí, pues ahorita es la época donde se usan los colores pastel. los colores pasteles. Y sí, ese es uno de los, cuando estaba chica, ya cuando estaba más grande, pues, no, ya ¿no? Que si pasó había como tanta si, cosa como que para celebrar Pascual el último en tu mente. ya se me pasaba, ya hasta cuando ya comenzamos con ustedes, que comenzó con, wow, el bautizo de mi hijo, y luego el nacimiento de mi otro hijo, pues son muy importantes, Ajá. así es de que, no, sí, Pascua para mí es importante. Que no coma o que no Que no celebremos, lleve. o que de repente uno sea como se dice, nada más cuando le conviene, ¿verdad? Cuando, ay, ese cuaresma es unos chacales. Ah, unas tortitas de camarón. Lo que eran las de coliflor, las tortitas de coliflor, ¿verdad? También. No, de papa. Ah, de papa, perdón. De Sí, papa y luego las de tortitas de camarón. Pero en tortitas realidad de también, papa, tortitas, y no, fíjate, se y me antojaron el chacales. chile, no, Ah, la esposa no, de mi papá hacía bien que era rico chile colorado, ¿verdad? chile colorado, tortitas de camarón y Nopales, sí. nopalitos, muy rico, muy rico, muy rico, y sí, pero ya de grande yo como que, no, No, pues no éramos muy de así de repente, ¿verdad? Cuando se le metieron. Pero a mí sí los chacales. Eso sí, sí. eso sí, Sí, siempre me han gustado. Eh, pero eso es lo bueno, pero las personas que sí lo llevan, las religiones que sí los llevan, no, 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 ellos comen limón, comen rábanos, tienen su comida bien especial y más en la Semana Mayor. sí. Igual, pues sí, también desde un aspecto religioso o como dices, muchos Cultural. lo hacen religioso, pero ya también hacen un poquito de lo comercial, que es lo de los... ya es que en los parques aquí se llena de que a veces hasta la ciudad va y esconde huevos por todos los parques y luego hace que las familias vayan y... Y es que en la antigüedad también se hacía de esa forma, ¿eh? Al terminar los 40 días, cuando ya era el tercer día y Jesucristo había resucitado, eso era la fiesta, lo que pero ellos lo hacían con los huevos. Ellos lo hacían con los huevos, con poder volver otra vez a comer todo lo que por esos 40 días no habían podido comer. Ellos hacían sus fiestas y podían comer carne, huevos, esto, lo otro, y aparte repartían todos los huevos de colores y los huevos que habían decorado. Sí. No, pues es bonito como recordar y también saber, ¿verdad? Saber de dónde viene, ¿De dónde? alimentar a la curiosidad, pero también a la nostalgia. Saber de dónde viene, por qué se Más bien no es tanto celebra. la nostalgia, porque si tú te regresas y que sea nostálgico, pues es un bajón de energía. No, Bueno, más, cuando lo vemos malo, pero a veces la nostalgia también no puede ser mala. No, no siempre tiene que ser mala. La nostalgia es por los recuerdos que tienes, ¿no? Bueno, al menos yo no siempre la veo mal, la la nostalgia. nostalgia. Bueno, cuando te pones nostálgico, eso es porque estás viviendo en el pasado Eso no se debe, pero de repente a veces es un pero poquito es que, o como para ¿cómo se dice? mira, cuando te vayas al pasado es porque vas a ver, vas a, ¿cómo se dice? Como a tomar, como Fuerza. a reforzarte de las situaciones, eventos, personas, lugares que tú te sentiste súper bien y con eso otra vez vamos para arriba. Pero sí es cierto, o sea, vámonos con las fechas. Si nos vamos a ortodoxos, olvídate, fue feo. Feo, 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 porque vivir 40 días y vivir todo eso como fue la crucifixión, Sí, pues es, en su también no, por eso te decía nostalgia, pero no irnos tan atrás. Nada más así, ¿cómo se dice? Andar recogiendo no, pero huevos ahí, peleándose, pero pues sí es cierto, es Pero importante saber todo. también saber de dónde vienes, Ujú. porque como contestarse esas preguntas de ¿por qué de dónde viene la coneja? ¿Por qué la coneja? O los huevitos, ¿por qué los huevitos? ¿Por qué los conejitos? Porque llegó en su momento en que ya eran conejitos y ahora es hasta diferente, ahora en esos momentos, porque ya ahora sí vienen súper mega fabricados y los están vendiendo ¿por dónde? Por el mentado TikTok
Ah, No, hombre, con super premios que traen los huevitos ya, ¿no? también ya. Quedaron, la tía quedó, olvídate ya. Ujú. No, pero bueno, pues es un episodio, ¿cómo se dice? Corto, pero al punto. Discutir un poquito sobre estas épocas y pues a festejar, porque ya se nos acerca, nos quedan unos cuantos días y si lo celebras, pues Si lo ah, celebras como tú lo celebres, celébralos de corazón, pero no nada más como materialmente, como diciendo, sí, el día de la Pascua y tenemos que adornar, porque pues se adorna, ¿verdad? sí, Tenemos que adornar, tenemos que comprar, comprarle ropa, comprarnos ropa nueva, esto, lo otro, para acá, para allá, o inclusive no sentirte mal, porque quizá en esos momentos no hay la suficiente economía. No, disfrútalo, vívelo, porque si en realidad nos vamos a las profundidades, no es una fiesta, era una fiesta de haber guardado 40 días antes y ahorita estarlo celebrando. sí, celebrar de haber podido sobrevivir Esos, todos estos todos 40 esos días. 40 días de Entonces, ayuno, ajá. de penitencia, de pedirle, de estar pidiendo, de darnos cuenta de lo no tan bueno que hemos hecho, nuestros actos. También, sí. Sí, pero si queremos verlo de una forma bien profunda, es métete a las profundidades y nada más qué significa y para qué era. Sí, el significado, pues sí, de lo que es Cultural. cultural y... Sí. Y lo que estamos viviendo nosotros en este momento, como te digo, y no sentirnos mal, porque sí es cierto, todo esto nos va moviendo, así como se movió, porque vamos a decir, en 1800, ¿qué dijiste que era cuando se había? 1890. 1890 fue cuando se empieza a comercializar y que se viene la costumbre del Para huevo. acá. Se fue cambiando todo, se fue cambiando, se Sí, fue modificando. sí, que no hace ni tanto tiempo no era nada lo que Es es ahorita, ahorita. Entonces ¿no? también ha cambiado y quién sabe cómo será. Más Como en, dices ahora ya que los huevos hasta en TikTok los puedes comprar ya listos y... Porque sí, antes era también, ¿verdad? Era parte, me acuerdo que era, no nada más los huevos, era hacerlos, era coser, el taparlos, llenarlos de confeti, y luego que cada quien decorara no, sus les hacía huevos su y... agujerito, ¿te Sí, el acuerdas? agujerito, sacarle todo. Sacarle todos, dejarlos que se secaran, pero pues no iba a Ajá. oler a puro huevo. Y luego ya empezabas a llenarlos, Sí, era quebrar la cáscara, llenarlos, taparlos con papel y luego a hacerle, decorarlos, pintarlos. hacerles inclusive sus gorritos, Ajá. Y sí. ahorita pues ya es más bien Ya vas, los compras y los compras y ya. Entonces hasta eso vas, se va también modificando. ya no es tan, ya no es tan tu arte ahí, tu Sí. arte escenificado en ese momento, ya Ajá. vas y los compras porque los compras por docenas y te salen hasta mucho más Hasta más baratos. económicos. Sí, también pues todo lo Ajá. comercial se hace fácil. Pero eso es también darle como la bienvenida a esto que se está reproduciendo y estar bien conscientes en cada uno de nosotros que eso es lo nuevo que se está, que salió del cascarón, que salió de ahí, de esa, cuáles son los proyectos que tienes nuevos. Dale Y cabida pues sí, porque van a ir y creciendo. también ahorita la primavera, el inicio de la primavera es el momento, bueno, ya estamos en la primavera, pero es el punto donde ahora sí, como dice el dicho, ahora sí es ponerle todos los huevitos o nuestros huevitos en las canastas y, y empezar a trabajar en esos proyectos que hemos estado planeando durante el invierno y Que darle para durante adentro. el invierno también los pusimos ya a la luz, los sacamos a la luz del día en el año nuevo, con todos los proyectos y luego se viene Sí, el pues día la de, planificación y luego ahorita es empezar a sí, ejecutar, porque ahorita es cuando, como dices, todo empieza a nacer, todo empieza a crecer. ajá, nacer, crecer, reproducir y vamos a que se sigan reproduciendo los proyectos, las ideas, los sueños, lo que tú tengas en mente, que se reproduzca, pero aguas, porque si hoy estás en frecuencia de vibración baja, no, conéctate, búscale a tu dial en tu propio cuerpo, búscale a tu dial, Para subir sincronízalo para que esté en una frecuencia de vibración alta. más alta. Ajá. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio de Pascua y cerramos con una frase con un poquito de humor
de Evan Esar que dice: la Pascua es la única época del año en la que es perfectamente seguro poner todos los huevos en una sola canasta. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos la semana que entra con uno nuevo. Adiós. Bye bye.